Veamos ahora el inicio en discusión de la unidad 2. ¿Cuál es la unidad 2 de métodos experimentales? El proceso de medición. ¿Por qué le da importancia a las mediciones en métodos experimentales? Porque la acción de medir, que es comparar una magnitud, unidad, con otra de la misma naturaleza, el proceso de medir, en el caso de las aplicaciones en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en la arquitectura, es importante. Entonces esto nos dice de que las mediciones son importantes dependiendo de la utilización que se les va a dar. Entonces, en ingeniería, aquellas relacionadas con los fenómenos físicos, es importante el hecho de medir. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, en un experimento tomamos medidas de los parámetros involucrados, de las magnitudes involucradas en ese fenómeno, la ecuación que resulte después de analizar los datos va a quedar muy cerca de la ecuación verdadera si se ha tenido el cuidado cuando se mide. Y ese cuidado debe interpretarse como aplicar el proceso de medición, que son pequeñas reglas, pero que al ser aplicadas se logra que el valor resultado de la medida se acerque al valor verdadero. Entonces, en las ciencias experimentales, como la física, es importante medir y hacerlo dentro del proceso de medición, dentro de las pequeñas
Ingeniero, no sé si está hablando ahorita, pero al menos a mí no se me escucha. Creo que los demás tienen el mismo problema. A nadie le escucha, viejo, a nadie. Favor confirmar si escuchan. Ahorita sí. Sí, Sí, se escucha. Bien, entonces estamos hablando de las magnitudes de base o fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes de base son aquellas que no se afectan unas a otras. Es la característica que las acredita como magnitudes de base fundamentales. Les decía, si nosotros tenemos un cuerpo que tiene longitudes, tiene masa y el tiempo está transcurriendo, pero a medida pasa el tiempo, la masa no cambia. No cambia, por ejemplo, su altura o otra dimensión de longitud. Entonces, característica de las magnitudes de base fundamentales. Las magnitudes derivadas, ¿cuáles son? Son aquellas que surgen de la combinación de dos o más magnitudes de base. Les decía, si nosotros dividimos la longitud sobre el tiempo, entonces resulta la velocidad. Si dividimos la longitud sobre el tiempo cuadrado, resulta la aceleración. Muy bien. Cada magnitud tiene su unidad de medida, que es una parte de esa magnitud que se define como unidad de medida por convención, o sea, por convencimiento de que la cantidad que se ha tomado como unidad de medida de una magnitud eh, va a ser funcional. ¿Qué significa eso? Que las personas en una sociedad hacen intercambio de bienes económicos y servicios y se utiliza la unidad de medida. Y eso, el hecho de que cada magnitud física tenga su unidad de medida, eso es importante porque facilita en ese grupo social el intercambio de bienes económicos y servicios. Una persona vende, el otro compra y la transacción se realiza cómodamente. Bien, también les decía en este tema de que ¿quién define las unidades de medida? La define un grupo de expertos en las ciencias de las mediciones
que es la metrología, que están en una oficina llamada de pesas y medidas, donde estas personas definen qué cantidad de la magnitud se va a definir como su unidad. Este tema se acepta por los países porque es un tema muy cercano a lo científico. Entonces, sin ninguna discusión, se acepta. Y, por ejemplo, la unidad de medida de masa, ¿cuál es? El kilogramo. Y esa unidad, el tamaño de esa unidad, de ese pedazo de masa, cuando se dice ha sido definida por convención, es que esta gente, expertos en metrología, examinan esa cantidad de masa y qué tan funcional va a ser cuando ya la población la esté utilizando. ¿Podrán transportarla? Sí. ¿Podrán manipularla? Sí. Va a haber dificultades porque la masa es muy grande. Son criterios que ellos deciden, y yo les diría de que la masa de 1 kilogramo es aproximadamente un cilindro de 10 centímetros de altura con un radio de más o menos 1,5 pulgadas. Fácilmente lo agarramos y lo manejamos. Eso explica la palabra convención, o sea, por convencimiento. Para cumplir que las sociedades o los países tengan disponibles estos patrones de medida y lo faciliten a su población para las actividades comerciales, intercambio de bienes y servicios, se utiliza lo que es el patrón de medida. En esta oficina se tienen los patrones de medida originales con todas las características deseables en cuanto a los materiales con que se ha construido. Y cada país, cada sociedad se hace de una copia para utilizar esa copia y hacérsela llegar a su población en una forma donde desde el punto de vista económico es muy accesible y también es funcional. ¿Para qué? Para estimular el intercambio de bienes y servicios en esa sociedad. Para ver la importancia de esto, de las unidades de medida y los patrones de medida, pensemos qué pasaría si en una sociedad las magnitudes físicas no tuvieran unidades de medida. Entonces regresaríamos al problema que tuvieron nuestros antepasados. ¿Cuál fue? De que no había unidades de medida, entonces alguien producía o cultivaba, imagínense, un alimento, y la otra persona otro alimento, entonces se decía, mira, yo necesito de tu producto y vos necesitas del mío. Veamos cuánta cantidad del mío equivale al tuyo. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano siempre quiere tener la ventaja, ¿verdad? En la mayoría de personas. Entonces, esto era un problema y a este tipo de intercambio se le llamó trueque. No era funcional, muy arcaico y causaba problemas. Modernamente, usted va al súper y ve el producto, ve la cantidad que le están vendiendo y el precio. Y fácilmente toma la decisión, lo llevo o no lo llevo. Entonces, esa es la facilidad que presentan las unidades de medida y los patrones de medida. Ejemplo de patrón de medida. Imagínense que una persona va al mercado y dice, bueno, yo quiero 2 libras de
de ese producto. Entonces la persona que vende saca una balanza y pone una piedra en uno de los depósitos de la balanza para equilibrar las 2 libras. Entonces viene la pregunta, ¿esa piedra será exactamente 2 libras? Pero ¿qué pasaría si usted va a otro negocio y le ponen un patrón de medida de 2 libras? Diseñado justamente para esa función. Entonces, ¿qué va a suceder? Se convence la persona que va a comprar de que sí le están dando la cantidad correcta. Entonces, justamente de ahí la importancia de que la población que está involucrada en el comercio tenga la opción de poder obtener los patrones de medida. Es importante entonces, ¿para qué? Para facilitar las transacciones de los bienes económicos y servicios. Y más arriba podemos decir también el intercambio de conocimiento científico, conocimiento tecnológico, ingeniería y arquitectura. Bien, entonces vean de que modernamente nosotros ni nos damos cuenta, ¿verdad?, que la importancia de las unidades de medida, pero es importante porque modernamente, con estos sistemas de unidades que hemos visto en la clase, las poblaciones, las sociedades resuelven el problema del intercambio, sin discusión. Cuesta tanto, usted decide si lo lleva o no, y la cantidad, el número de unidades es esto. Entonces, ni nos damos cuenta y bien fácil el intercambio de bienes. Pero al hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si no hubieran las magnitudes físicas, no tuvieran unidades de medida? Entonces, mire, ¿cuánto vale ese volumen? No sé. Entonces, importante las unidades de medida y los patrones de medida. Veamos si hay alguna pregunta hasta acá. Melvin Omar, adelante. ¿Cuál sería la diferencia entre unidad de medida y el patrón de medida? Bueno, la diferencia es de que, bueno, repito la pregunta. Dice Melvin, ¿cuál es la diferencia entre unidad de medida y patrón de medida? Fíjense de que prácticamente no hay diferencia, porque el patrón es la reproducción de la unidad de medida. Nada más que el patrón tiene otro objetivo. ¿Cuál es? De que sea copiado y que esas copias sean distribuidas entre la población, entre todas aquellas personas que necesitan medir, que necesitan vender un producto y cuantificarlo a través de la unidad de medida. Entonces, un patrón es la unidad de medida materializada. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de medida de la masa según el sistema internacional? El kilogramo. Y si nosotros vemos una fotografía del patrón internacional, vamos a ver un cilindro de aproximadamente 10 centímetros, 1,5 pulgadas. Fácilmente lo podemos manipular, lo podemos manejar. Y la población tendría una referencia para medir los productos. Veamos otra pregunta, otra inquietud. Bien, en una gran cantidad de países se ha venido utilizando décadas atrás básicamente 2 sistemas de unidades.
que es un grupo de unidades que forman ese sistema. Entonces, uno de los sistemas es el sistema absoluto científico. Se caracteriza porque tiene como magnitudes de base la longitud, la masa y el tiempo. Adquiere el nombre de sistema absoluto o científico porque es preferido por todas aquellas personas que están relacionadas con la ciencia. No solamente los que investigan, sino que aquellas personas que están relacionadas con el quehacer de la ciencia. El segundo que se ha venido utilizando es el sistema técnico o gravitacional, que se caracteriza porque las unidades de base que toma son la longitud, la fuerza y el tiempo. Pero vean acá, este sistema tomó esas tres magnitudes, pero vean la fuerza. ¿Será la fuerza una magnitud de base o derivada? Entonces cumple, vean que cumple la fuerza de que es independiente del tiempo y también de la longitud, de la fuerza en general. Entonces, si nosotros decimos cuál de estos dos sistemas fue utilizado mayoritariamente, pues fíjense que fue preferido, sigue siendo preferido el sistema absoluto científico, donde se maneja la longitud, la masa y el tiempo. Muy bien. Cada país, preguntémonos, ¿será que cada país toma un sistema de estos dos y trabaja con eso? No. Fíjense que es una combinación de los dos sistemas. Algunos toman una unidad de un sistema, otros lo toman de otro. ¿Por qué? Porque este tema también depende de la costumbre de las personas en una sociedad. ¿Qué significa eso? Significa de que ponemos de ejemplo nuestro país, la región, digamos, la región centroamericana. Nosotros medimos la masa en libra masa. Es una costumbre. Pero otros lo miden en kilogramos. Entonces, la tendencia generalmente depende de nuestros antepasados, cómo ellos acostumbraban a medir cada magnitud. Debido a esto, en 1948, la Convención General de Pesas y Medidas resolvió de que era importante que en el mundo hubiera un solo lenguaje de unidades y se creó el Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI. ¿Para qué? Para que el mundo tuviera un solo lenguaje en las unidades de medida. Vean qué importante. Entonces tomó algunas unidades del sistema científico, otras unidades del sistema técnico y agregó otras. A este sistema se le llama Sistema Internacional de Unidades. Veamos cómo estamos nosotros con las unidades que utilizamos en nuestra región. Por ejemplo, la longitud. Nosotros la medimos en metros, estamos acostumbrados. ¿Cuál es el símbolo que representa el metro? M minúscula. Fíjense que cuando se utilizan letras para representar la unidad de una magnitud, es diferente la mayúscula que la minúscula. Entonces, el metro, la unidad metro se escribe con una letra M minúscula. La masa que sugiere el sistema internacional, que se mida en kilogramo masa y se representa por una K minúscula y una G minúscula. El tiempo es el segundo, la unidad,
y se representa por una letra S minúscula. La corriente eléctrica, el amperio, con minúscula, miren, esta es la unidad de corriente eléctrica. Y el símbolo de esta unidad es la letra A mayúscula. Amperio, corriente eléctrica. La temperatura, aquí diferimos nosotros, miren. La temperatura, dice el sistema internacional, que debe medirse en grado Kelvin, que representa por una K mayúscula. Pero en nuestro medio, en nuestra región, por costumbre, se mide la temperatura en grados Celsius, que la mayoría de personas también le llaman grado centígrado. Lo correcto es grado Celsius. El nombre de centígrado es porque los termómetros iniciales traían 100 grados, 100 divisiones, pero lo correcto es decir que medimos en grados Celsius. Entonces aquí diferimos en la unidad de medida de la temperatura. La cantidad de sustancia o materia, el mol, su unidad es la misma palabra, mol, todo minúscula. La luminosidad, la intensidad luminosa, la unidad candela, su símbolo CD. Esta es las magnitudes y unidades del sistema internacional, que dice, mire, hay que ir ya cambiando a utilizar unidades del sistema internacional. ¿Cuál es la ventaja si el mundo tuviera un solo sistema? Si todos los países trabajaran con el sistema internacional. Bueno, que todos los países tendrían un solo lenguaje en cuanto a las unidades. Esto facilitaría el comercio, la exportación, importación, los datos científicos, los datos tecnológicos y un plano, por ejemplo, de una red eléctrica acotado en el sistema internacional o un plano de ingeniería civil acotado con el sistema internacional, al otro lado del mundo, ese plano entenderían lo mismo que nosotros estamos entendiendo, entenderíamos acá en El Salvador. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo sistema de unidades. Esa es la intención. Y fíjense de que estos cambios, por ejemplo, que nosotros midamos en kilogramos y que la temperatura la midamos en Kelvin, estos cambios son a largo plazo. ¿Por qué? Porque estos cambios se estimulan en las instituciones de educación superior. ¿Cómo? En la documentación que recibe el estudiante, en los textos modernos, generalmente se utiliza el sistema internacional y gradualmente eso va cambiando. A nivel de país, diríamos de que una cuestión como normativa en aquellas personas que realizan una invención y la van a registrar. Imagínense un diagrama eléctrico y la persona va a registrar ese conocimiento como propio. Le piden de que el acotamiento de todas las magnitudes que van expresadas en esa documentación sea a través del sistema internacional. Magnitudes y unidades del sistema internacional. Entonces vean que ahí en la forma legal también ya está interviniendo para promover que se utilice el sistema internacional de unidades. Bien, en el caso de las magnitudes y unidades,
Fíjense de que ese cambio que las sociedades van teniendo es un cambio a largo plazo, porque depende del nivel de conocimiento en esa área de las personas. Por ejemplo, de la educación, al nivel de educación que tiene la persona, pues entiende este tipo de situación. Y en bachillerato, en la universidad, se trata de ir impulsando para que al final, en el caso ideal, dentro de años, pues el mundo esté funcionando con un solo sistema de unidades. ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario sería que cada país definiera su sistema de unidades. Pero vean qué problema. Si cada país tiene su sistema de unidades, ¿facilitaría el intercambio de bienes? No. ¿Facilitaría la exportación, la importación? En esa misma sociedad habrían problemas cuando se reciben productos en otras unidades. Bien. Veamos si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Bien, no hay preguntas. En las últimas semanas del ciclo, en métodos experimentales, cuando ya el estudiante ha recibido toda la teoría de lo que es el proceso de medición, de análisis de datos, de obtención de conclusiones de un experimento, cuando realiza un experimento, se les va a dejar a ustedes un proyectito que lo van a realizar en grupo relacionado con el laboratorio, donde van a hacer un experimento y van a analizar ese experimento. Van a tomar datos, van a analizar esos datos y van a llegar a una ecuación. Entonces, en ingeniería, en arquitectura, el trabajo con ecuaciones es muy frecuente. ¿Y a qué se refiere el análisis dimensional? ¿De quién? De una ecuación. Bueno, en el caso del proyectito que les estoy hablando, al llegar ustedes a su ecuación final, le van a hacer algunas pruebas para comprobar si esa ecuación es correcta. Y una de las pruebas que debe pasar cualquier ecuación para que sea correcta es el análisis de dimensiones, análisis dimensional. La palabra dimensional o dimensión se refiere a la naturaleza de la magnitud. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos dimensiones longitud, la masa y el tiempo. Entonces, ¿qué sucede si nosotros le hacemos el análisis dimensional a una ecuación y no lo cumple? Entonces esa ecuación no nos sirve. Pero si nosotros hacemos el análisis dimensional a una igualdad, a una ecuación, cuando hacemos el análisis dimensional, al final, si es correcta, va a quedar en un miembro de la ecuación una dimensión y al otro lado del signo igual debe resultar la misma dimensión. Por ejemplo, si al lado de la ecuación tenemos L y al otro lado de la ecuación resulta L cuadrado, pues no son iguales, porque una está con exponente 1 y otra está con exponente 2. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para hacer el análisis dimensional? Saber que el área la podemos tratar como L por L, resulta L cuadrado. Sus unidades
m cuadrado. Aquí esto debe ir de exponente, el 2. El volumen. ¿Cómo podemos sustituir un volumen cuando estamos haciendo el análisis dimensional? L por L por L, L cubo. Sus unidades en metros cúbicos. Una velocidad, la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Qué unidades deben resultar? L sobre T, metros sobre segundo. Una aceleración, L entre T cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría si al hacerle el análisis dimensional a una ecuación, imagine que resulte a un lado de la ecuación LT cuadrado? ¿Qué nos debe quedar al otro lado? El mismo término. Si se cumple eso, entonces la ecuación es correcta. Bien, le decíamos al inicio de que las sociedades han venido diferentes grupos de personas que forman un país, una región, se ha venido trabajando en dos sistemas de unidades. De esos dos sistemas resultó un tercero que se llama el sistema internacional y que generalmente nosotros en nuestro estudio, ustedes en la carrera que están iniciando, van a ver que con mucha frecuencia las unidades de las magnitudes, independientemente de la asignatura, pero aquellas asignaturas donde hacen cálculo con magnitudes físicas, generalmente va a venir en el sistema internacional. Generalmente. ¿Por qué? Porque ya les dije, estos cambios son a largo plazo. Entonces, ¿qué pasaría si en el sistema absoluto yo tengo el dato de una masa? Imagine 10 kilogramos masa. Y yo quiero saber cuántas libras equivalen a esos 10 kilogramos masa. Entonces, a esto se le llama conversión de unidades. En los textos aparecen los factores de conversión. Factor de conversión, que es un número que al multiplicarlo por una cantidad física o magnitud física en un determinado sistema de unidades, al multiplicarlo por ese número lo convierte en una cantidad equivalente, pero en otro sistema, en otras unidades. Imagínense que acá tenemos unidades de longitud. Una milla, ¿a cuánto equivale? A 1609 metros. Un pie, ¿a cuánto equivale? A .3048 metros. Y así podemos darnos cuenta de que hay equivalencias entre la magnitud de física con una determinada unidad. Podemos saber con un factor de conversión a cuánto equivale en otro sistema. Importante entonces es que nosotros entendamos cuál sería el artificio que se utiliza para convertir una magnitud física con una determinada unidad en una cantidad equivalente de esa magnitud física, pero en otras unidades. Entonces, ¿cuál es el artificio que se utiliza o cómo se hace para aplicar un factor de conversión? Ejemplo, dice, en una carretera de una región rural, un auto está viajando a una rapidez de 38 metros sobre segundo. Entonces nos describen que un automóvil está en una carretera determinada, está moviéndose con una rapidez, esto es el módulo de la velocidad, o llamémosle velocidad 38 metros sobre segundo. Dice de que en esa carretera hay un límite de velocidad o rapidez, que es 75 millas por hora. Vean, aquí tenemos una velocidad, aquí tenemos otra velocidad.
pero en diferentes unidades. Entonces la pregunta nos dicen, cuando el móvil está viajando a 38 metros por segundo, ¿excederá el límite de velocidad? Bueno, vean, no es fácil así. Si tenemos que aplicar un factor de conversión a esta cantidad para convertir de metros sobre segundo a millas sobre hora. ¿Cómo se hace? Ponemos la cantidad que queremos convertir, 38 metros sobre segundo. Dentro de paréntesis, vean que está que una milla equivale a 1609 metros. Entonces, en el numerador hay una milla y abajo una milla. Entonces, el numerador es igual al denominador. ¿Cuánto daría el cociente? 1. Entonces, toda cantidad multiplicada por ella misma, multiplicada por 1, sigue siendo la misma. Nada más en este caso que ese producto lo estamos aplicando para modificar las unidades. Entonces, si yo multiplico por este primer término, que vale 1, se me simplifica metro con metro y me quedan unidades, millas sobre segundo. Hagamos el otro factor. Una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, en el numerador tengo una hora, nada más que expresada en segundos, y en el denominador tengo una hora. Quiere decir que este cociente vale 1. Entonces, al multiplicar por este factor, ¿qué sucede? Se eliminan los segundos y me queda en el denominador hora. Por lo tanto, me quedan las unidades millas sobre hora. Hago el producto de 38 por 3600 y lo divido esa cantidad, ese producto, en 3609 y me da esta cantidad. Pero ya en millas por hora. Quiere decir que una velocidad de 38 metros sobre segundo es equivalente, expresado en millas hora, a 85.02 millas sobre hora. Veamos si supera el límite de rapidez. Sí lo supera. ¿Por qué? Porque 85 es mayor que 75. Entonces el móvil está excediendo el límite de velocidad. Esta cantidad es equivalente a esta, pero expresada en otras unidades. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado dos factores de conversión. Este cociente vale 1, este cociente vale 1. Esto equivale a que hayamos multiplicado por 1 por 1. Entonces, la equivalencia se cumple, pero vean que el valor numérico resulta diferente. Es claro, ¿por qué? Porque estamos en otras unidades. A eso se le llama factor de conversión, factor de conversión. Si nosotros hacemos este 3600 sobre 1609, va a resultar un número que al multiplicarlo por esta cantidad nos daría de un solo millas por hora. A ese número se le llamaría factor de conversión, pero este es el artificio, este es el que podemos utilizar nosotros para convertir una magnitud expresada en unas unidades en otra cantidad equivalente con unidades diferentes. Muy bien. Fíjense que estas pequeñas herramientas ustedes las van a ir poniendo en práctica y se les va a ir motivando a que ustedes vayan teniendo alguna habilidad para... En los libros aparece una tabla de factores de conversión. Si usted quiere convertir millas a metros, multiplique las millas por este valor. Solo multiplique ya. Pero ¿cuál es el artificio? ¿De dónde? ¿Cómo sacan ese número? ¿Cómo lo hemos hecho?
Pregunta. Jocelyn, adelante. Buenos días, ingeniero. Pues mi pregunta es que en el análisis dimensional sería como decir la fórmula. Por ejemplo, en la aceleración decía que era L sobre T al cuadrado y eso equivale a metros sobre segundos cuadrados. Entonces, metro es en L, o sea, longitud, Sí. y segundos en tiempo, o sea, T. Sí. Si ustedes tienen una fórmula, por ejemplo, un lado de aceleración, al otro lado una longitud multiplicada por otra longitud, ustedes se olvidan de los valores numéricos. Cuando se hace el análisis dimensional, nos olvidamos de los números que tiene la fórmula. Y, por ejemplo, si hay una aceleración, se sustituye por L sobre T cuadrado. Si hay una masa, por M. Y después simplificamos las dimensiones. Por ejemplo, si nos quedó una masa sobre otra masa, simplificamos. Y al final, ¿qué es lo que debe quedar? Que las dimensiones del lado derecho deben ser igual a las dimensiones del lado izquierdo. Por ejemplo, resultó M acá, después de simplificar, y al otro lado también resultó M. Entonces se dice, la ecuación es correcta dimensionalmente. Pero ¿qué pasaría si al hacer el análisis te da que a un lado tenés M y al otro lado L? ¿Qué te está diciendo? La masa es igual a una longitud. Entonces, tenés igualdad a dos dimensiones diferentes. Incorrecto. Esa ecuación está equivocada y tenemos que revisarla, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando obtengan su ecuación al final del ciclo en el proyecto, una de las pruebas que le van a hacer es el análisis dimensional. Y decir, bueno, dimensionalmente esta ecuación es correcta, la podemos utilizar o hemos llegado a resultados correctos. Bien. Otra inquietud, otra pregunta. Christopher, adelante. Sí, buenos días. Quería consultarles si cuando se vayan a realizar los exámenes a la hora de convertir estas magnitudes o equivalencias, ¿se va a evaluar el proceso o prácticamente se va a dejar usar la calculadora? Fíjese de que hay algunos exámenes que se diseñan para no usar calculadora. ¿Cómo es esto? Bueno, es una técnica dependiendo del tema, ¿verdad? Y pero también si no van a utilizar calculadora, el examen debe estar diseñado que el estudiante pueda realizar ese producto o ese cociente sin la calculadora. Pero si ya, por ejemplo, involucran cifras decimales, ya es problema. Entonces, eso depende del tema a evaluar y estoy hablando del uso o no uso de la calculadora. Depende del tema a evaluar y de allí se diseña el examen. Pero jamás te van a poner que, por ejemplo, una cifra con 3 cifras decimales la multipliques mentalmente por otra cifra con cifras decimales, ¿verdad? No tiene objetivo eso. Pero si se les dice, mire, no van a utilizar calculadores porque el examen viene diseñado y es accesible a que mentalmente el estudiante pueda resolver. Otra pregunta. Bueno, continuamos entonces. Vamos a la parte 2. Fíjese de que en cada grupo se están resolviendo estas preguntas y la discusión tiene como 4 modalidades de preguntar.
Nosotros comenzamos acá, según lo asignado, tenemos la sección D, dice preguntas de verdadero o falso. O sea, nosotros leemos la pregunta, decimos que es verdadero o que es falso, pero tenemos que argumentar nuestra respuesta. ¿Qué significa eso? ¿Por qué decimos que es verdadero y por qué decimos que es falso? La pregunta de la sección B, número 20, ¿qué dice? La pregunta dice, la expresión L sobre T cuadrado es igual a la expresión L sobre T a la menos 2. Vean que acá se está haciendo un cociente entre dos magnitudes que caracterizan a la aceleración. Longitud sobre tiempo al cuadrado. Pero si el tiempo al cuadrado lo pasamos al numerador, matemáticamente sabemos que debe pasar con signo cambiado, con signo negativo. Entonces se da la equivalencia entre esta expresión y esta. Es verdadero. De la parte C, la pregunta C5 dice, señale literal que contiene los prefijos que corresponden a solo submúltiplos de una unidad. El sistema internacional, además de darnos las unidades y las magnitudes del sistema internacional, nos da una serie de prefijos. ¿Qué es un prefijo? Es una abreviatura que representa una potencia de 10. Imagine que usted tiene un número 0.0000073, por ejemplo. Ese número es difícil de leerlo. ¿Por qué? Por la cantidad de cifras. Tenemos que contar las cifras. Pero si nosotros utilizamos prefijos, podemos nosotros utilizar los prefijos y el resultado es que aquellas cantidades muy grandes o muy pequeñas que muestran problemas para visualizar su lectura, al utilizar prefijos, logramos escribir esa cantidad muy grande o muy pequeña con una expresión contractada, fácilmente de leer y visualizar. Entonces, nos dicen acá, señale literal que contiene prefijos submúltiplos de una unidad. Y es la D. ¿Por qué? Centi, 10 a la menos 2. Nano, 10 a la menos 9. Y pico, 10 a la menos 12. Imagine que tengo 12 ceros. Entonces yo puedo escribir pico, por ejemplo, faradio. Pongo primero el prefijo y después la magnitud física, la unidad de la magnitud física. Y eso resultaría de que pico es 10 a la menos 12. Entonces me facilita la escritura y la lectura de cantidades muy grandes o pequeñas. Es el beneficio de los prefijos del sistema internacional. Bien, C10, parte C, la pregunta 10. Dice la ecuación U igual mgh, donde U es la energía potencial gravitatoria de un cuerpo, m la masa y h su altura sobre un nivel de referencia. Y G es la gravedad del lugar. G podemos llamarlo que la aceleración de la gravedad. Entonces G, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, es la aceleración de la gravedad. Entonces nos pregunta, ¿las dimensiones de G son las mismas que las dimensiones D? Y nos muestran acá
La fuerza, el trabajo, la distancia, la aceleración. Entonces, las mismas unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado, son las mismas unidades de G. Por lo tanto, el literal D es el que corresponde. Después nos dicen que contestemos el E3C, o sea, la parte E, la pregunta 3C. Y es una tabla. Dice, utilizando el símbolo del prefijo que corresponde a la potencia de 10 más conveniente. Prefijo que corresponde a la potencia de 10 más conveniente. Exprese en múltiplo o submúltiplo de la misma unidad. Vean este número. 350.000 ohmios. Este es el símbolo de ohmio, que es el símbolo de la resistencia eléctrica. Ohmio. ¿Cómo podemos utilizar un prefijo para escribir esta cantidad? El kilo. ¿A qué equivale el kilo? A 10 a la 3. Entonces, 350 kilo 350 ohmios. Esta cantidad equivale a esta. Entonces, pero vean, fácilmente la podemos manejar. 350 kilos. Ahora, para leerla, teniéndolo ya en kilo, para leerla, sustituimos el kilo por 10 a la 3. Si vamos a utilizar la calculadora, por ejemplo, la calculadora no entiende de prefijo. Entonces el prefijo debemos, si vamos a hacer cálculos con esa cantidad, el prefijo kilo debemos de convertirlo a su equivalente, que sería 10 al cubo. Bien, esta es la, digamos, la